Sí, profe. Bueno, en la medida que el potencial hídrico celular, estamos hablando de la raíz, sea menor que el de la solución de suelo, va a seguir entrando agua a la planta. La absorción activa, dijimos que no es muy significativa, y en este caso la planta gasta energía metabólica para absorber sales, de forma que en el interior de la raíz se alcanza una concentración de sales superior a la del suelo. El ingreso de agua a la raíz genera una presión hidrostática que se llama presión de raíz. Pero dijimos que la absorción pasiva es la forma mayoritaria de ingreso de agua a la planta. Bueno, vías de ingreso del agua a la planta. En la raíz, el agua puede seguir dos caminos para atravesar la corteza o córtex. Uno es el camino extracelular. El agua se mueve a través de las paredes celulares y los espacios intercelulares del córtex. Eso se llama vía apoplasto. El agua atraviesa el córtex, pero cuando alcanza la endodermis, el paso está bloqueado por la banda de Caspari, que es una capa de suberina. Esto probablemente lo hayan visto en botánica, por lo que obligadamente debe atravesar la membrana plasmática, que es selectiva y semipermeable, para continuar su camino hacia el xilema. Veamos acá. Vía apoplasto, dice, ¿ven? Va entre las células, por las paredes celulares, y llega acá, y está la banda de Caspari, y obligadamente debe entrar atravesar la membrana plasmática, que es selectivamente permeable, y eso ocasiona que esto, digamos, es una forma de defensa de la planta para no ingresar iones que puedan intoxicarla. Por otro lado, cuando el agua ingresa por los pelos radicales, el agua atraviesa la membrana plasmática entrando en el citoplasma y la vacuola. Esta vía se llama simplasto, transporte intermembrana. El flujo de agua de célula a célula se realiza a través de los plasmodesmos, que son puentes que unen las células del córtex. Sería este caso. La línea azul, ¿ven? Entra dentro del pelo radical y va dentro de las células a través de los plasmodesmos que se comunican y llega al cilindro vascular. Bueno, el flujo de agua en el sistema suelo-planta-atmósfera es desde el suelo, pasando por la planta, hasta llegar a la atmósfera. Esto se puede aplicar a través de la teoría coheso-tenso-transpiratoria. Me imagino que esto lo han visto en fisiología, pero bueno, vale la pena recordarlo. La transpiración, empecemos desde arriba. La transpiración en los estomas de las hojas consiste en la emisión de vapor de agua por la planta hacia la atmósfera que la rodea. Esto ocasiona una reducción de potencial hídrico en las células del mesófilo, en contacto con los espacios aeríferos de la hoja, lo que ocasiona una salida de agua de las células mesofílicas situadas más internamente, induciendo la salida de agua de los conductos cilemáticos de las nervaduras foliares hacia la célula. A su vez se reduce el potencial hídrico del xilema, y esta disminución se transmite a lo largo de la columna de agua del xilema hasta la raíz. Este gráfico lo que intenta mostrar es, estas son las células foliares. Acá hay una disminución de este es un estoma, hay una disminución del radio del menisco, aumenta la tensión debido a la evapotranspiración, en este caso a la transpiración. La continuidad de la columna es posible debido a que las moléculas de agua se unen entre sí, desde la hoja hasta la raíz, por fuerzas de cohesión, que son las uniones puente de hidrógeno, y a otras moléculas, que son los vasos conductores, por fuerzas de adhesión. Por eso hablamos de teoría coheso-tenso-transpiratoria. Por la transpiración, el agua contenida en los vasos cilemáticos quedará sometida a una presión negativa, a una succión. El agua se mueve en el suelo y en el xilema por flujo masal. Fíjense en este gráfico, se muestra la cohesión es la unión entre moléculas de agua y la adhesión es la unión de las moléculas de agua a las paredes del xilema. Bueno, si se considera el suelo, la planta y la atmósfera un solo sistema, se puede aplicar la ecuación de transpiración, que dice que la transpiración en centímetros por hora, es decir, una tasa de transpiración, es igual al potencial hídrico de la hoja menos el potencial hídrico del suelo dividido la resistencia del suelo más la resistencia de la planta.
En términos generales, la tasa de flujo es igual a la fuerza conductora, que es el gradiente de potencial, dividido las resistencias anteriormente mencionadas. Si esto lo desdoblamos, vamos a tener que el potencial hídrico de la raíz menos la del suelo, dividido la resistencia del suelo y de la raíz, el potencial hídrico del xilema y de la raíz, el potencial hídrico de la hoja y del xilema, el potencial hídrico de la atmósfera y la hoja, y las resistencias respectivas. La resistencia hoja-atmósfera es la frontera gaseosa. Bueno, la resistencia del suelo dijimos que varía con la conductividad hidráulica del suelo, depende de la textura y la humedad, más arenoso, mayor conductividad, y más húmedo, mayor conductividad, aumenta si la disponibilidad de agua disminuye. Bueno, y aumenta la resistencia con la distancia de la raíz al agua. La resistencia a la raíz aumenta cuando disminuye la temperatura y la concentración de oxígeno. Disminuyendo la temperatura y la concentración de oxígeno, disminuye la resistencia. Los tejidos están deshidratados o con síntomas de hipoxia o anoxia, ahí aumenta la resistencia. Y se incrementa con la edad de las raíces, porque se suberizan disminuyendo la permeabilidad de las membranas. Y depende de la anatomía del xilema, el diámetro de las traqueidas y elementos del vaso. Bueno, hemos visto resistencia del suelo, de la raíz, del tallo. Normalmente es muy baja, puede disminuir por estar obstruida por patógenos o por daño a los vasos vasculares, puede ser afectado por cavitación, que es cuando se forman burbujas de gas en los elementos conductores debido a la presencia de gases disueltos y a la fuerza de tensión. La resistencia de hoja depende del nivel de apertura estomática, el cual depende de la oscuridad, o sea, de la luz, del frío y de la sequía, del estrés, del estado hídrico de la planta. Y la resistencia atmosférica aumenta al disminuir la velocidad del viento. La velocidad del viento es un factor muy importante en la transpiración. Bueno, en este esquema se trata de mostrar los valores de potencial en el suelo, en el tallo y en la atmósfera. Fíjense cómo los valores se van haciendo cada vez más negativos. Y este detalle que está acá es lo que hemos visto anteriormente. Bueno, en un día caluroso, seco y con velocidad de viento moderada, la difusión de vapor en las cercanías de la hoja es alta, como consecuencia del bajo potencial hídrico de la atmósfera. De esta forma, el balance puede ser desfavorable y la planta mostrará algún síntoma de marchitamiento. Quiere decir que la extracción de agua de las hojas puede ser mayor a la capacidad de absorción de agua por las raíces. La planta puede mostrarse marchita de manera temporaria, aun cuando la humedad del suelo sea adecuada. El marchitamiento se produce por la pérdida de turgencia de las células foliares y en este caso existen especies como el olivo que en función de la demanda evaporativa pueden cerrar sus estomas durante las horas del mediodía más demandantes para evitar la deshidratación. Transcurrido ese periodo crítico del día, los estomas se vuelven a abrir, incrementándose la transpiración y fotosíntesis. Un ejemplo típico, muy marcado, es las cucurbitáceas. Zapallo, melón, sandía. Van a ver que en un día caluroso, 2, 3 de la tarde, puede haber muestras de marchitamiento de las hojas y a la noche, donde la tasa de absorción supera la transpiración, recuperan la turgencia. Pero bueno, en un cultivo bien regado, eso no debería ocurrir. Bueno, ¿qué ocurre con la distribución de las raíces en profundidad? El patrón de distribución de raíces es primarias, secundarias, terciarias, hasta concluir en los pelos absorbentes. En general, es triangular, en una planta típica y en un plano vertical puede asimilarse a un triángulo equilátero. Esta es la mitad del triángulo equilátero. Si se divide la longitud total de la raíz principal pivotante en 4 partes iguales y se trazan líneas horizontales, se observa que la extracción de humedad del suelo es 40% en el primer cuarto, 30% en el segundo, 20% en el tercer cuarto y 10% en el último. Es decir, que en la mitad de la profundidad explorada de las raíces se extrae el 70% del agua en los nutrientes, que es un dato muy importante a tener en cuenta. Por eso yo les decía que cuando vamos a colocar un sensor para medir humedad, directa o indirectamente, lo vamos a colocar en esta zona.
Bueno, esto básicamente lo mismo. En una planta de maíz, cómo está la distribución de raíces según profundidad. Bueno, es por ello que en las capas superiores se agota más rápido el agua y genera una disminución del potencial hídrico. Se incrementa la extracción en los estratos inferiores. El agua se mueve hacia capas superiores de forma muy lenta. Es decir, no es que se va a consumir el agua en la parte superior, el agua rápidamente va a ascender el agua, se mueve de forma muy lenta. Por eso, nosotros tenemos que tratar de mantener una buena condición hídrica en esas capas superiores donde se encuentra la mayor densidad radical. Bueno, ante las mismas condiciones de suelo y humedad, existe un comportamiento distinto entre especies en cuanto a la absorción radical. Esto debido a las condiciones anatómicas, morfológicas y a la dinámica radical. Entonces, para iguales condiciones, un cultivo puede estar estresado y otro cultivo puede todavía estar en buen estado hídrico. Bueno, fíjense el perfil de extracción de agua de diferentes cultivos, es el porcentaje de extracción cada 30 centímetros. Fíjense una cebolla, cómo extrae el 70% en los 30 centímetros iniciales, luego un 25% más y el 6% restante en los 90 centímetros. Y una alfalfa, miren, llega a más de 2 metros y fíjense cómo la capacidad de extracción está mucho más repartida en profundidad. Esto es muy importante tener en cuenta para saber qué profundidad del suelo va a mojar también. Y también, como les decía anteriormente, dónde vamos a ubicar los sensores, que va a ser en la zona donde haya mayor densidad radical. Bueno, el sistema radical, en cuanto a profundidad, es típico de la especie, siempre y cuando no existen limitaciones o discontinuidad en el perfil. Si, por ejemplo, nos encontramos con gravas, piedras, o una tosca, o una capa freática, ahí se terminó la profundidad radical explorada por el cultivo. Entonces, estos valores que podemos encontrar en tablas, en bibliografía, son de referencia, va a depender de las condiciones físicas del suelo, de la profundidad, y también de la variedad, porque cada variedad dentro de una especie tiene comportamientos distintos. Para dar un ejemplo, en el caso de vid, que quizás que conozco un poco, la variedad cereza es una variedad que tiene una profundidad radical importante, incluso se coloca como pie y se injerta arriba con la variedad que se desea cultivar porque tiene muy buena capacidad de exploración. También influyen, como dijimos, características físicas del suelo. La profundidad de raíces suele ser menor en suelos muy pesados, donde la proporción de macroporos es pequeña, dijimos que en los macroporos es donde crecen las raíces, y mayor en suelos arenosos. Los horizontes compactados o duripanes, estratos de piedra, calcáreo, falta de aireación y nivel freático también son serias restricciones al crecimiento radical. Bueno, en cuanto, fíjense, acá hay mesa de agua alta, en realidad es capa freática cercana, la raíz no puede profundizar más de eso. En este caso tenemos problemas de gravas, rocas, dice acá una capa severamente compactada de pie de arado, y el problema de estas capas que suelen ser de escasa profundidad, fácilmente se pueden detectar con una pala, y si no, bueno, si uno tiene equipamiento podría con un penetrómetro, pero están a 25 centímetros, y el cultivo no puede atravesar esa capa dura. Entonces en esas condiciones vamos a tener que romper esa capa con alguna labranza vertical, no queda otra opción. Y también si el suelo está seco, en suelo seco la raíz tampoco va a crecer. Bueno, como les decía, son valores de referencia de profundidades radicales efectivas hasta el valor menor corresponde a suelos pesados y el valor mayor a suelos livianos. ¿Por qué decimos efectiva? Porque es la profundidad del suelo que habría que mojar. Si nosotros, por ejemplo, en un cultivo de vid, o como vimos en un cultivo de alfalfa, si nosotros pretendemos mojar 2 metros de suelo, la cantidad de agua a utilizar va a ser inmensa y va a ser inviable hacer el cultivo.
Entonces nosotros tenemos que establecer un criterio y decir, bueno, la profundidad del suelo a mojar, en este caso va a ser tal. Y eso nos va a determinar la lámina de reposición. Bueno, en cultivos jóvenes, acá la profundidad efectiva es menor, va aumentando a medida que el cultivo va creciendo, tanto como crece en la parte aérea, crece en las raíces, y la verdadera profundidad radical es difícil de determinar por medición directa, se puede obtener una aproximación, por ejemplo, se puede hacer una cuadrícula, en el caso de cultivos perennes, de 5 por 5 centímetros, y decir, bueno, cuando encuentre X cantidad de pelos absorbentes, hasta esta profundidad es la profundidad radical efectiva, y hasta esta profundidad debo mojar el suelo, y porque si, como les decía, hay cultivos que tienen una gran capacidad de exploración, pero al momento de regar tengo que definir una profundidad acotada, porque de otra manera voy a gastar mucha agua. Bueno, cuando abrimos una calicata podemos determinar la profundidad de raíces aproximadamente y el patrón de extracción. Bueno, pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros abrimos una calicata podemos generar también daños en el cultivo. Inevitablemente se rompen raíces y es un método que es destructivo. Además alteramos la estructura del suelo. Bueno, fíjense, bueno, ahí este señor está observando las raíces en una calicata, está descubriendo las raíces, a veces se ayuda con una hidrolavadora para ver las raíces finas y ver hasta dónde está explorando el cultivo y en función de ello determinar la lámina de riego. Bueno, ¿qué factores influyen en el crecimiento? La resistencia mecánica del suelo, la temperatura, la aireación, el volumen del suelo mojado y el aporte nutricional equilibrado. Bueno, la resistencia mecánica, ¿cómo incide? La consistencia y estructura del suelo. Acá tenemos una relación entre la consistencia y la humedad del suelo. Tenemos, si el suelo está seco, es duro y rígido, en estas condiciones no va a poder crecer la raíz. Si el suelo es blando y friable, está húmedo, son las condiciones óptimas. Y cuando el suelo está muy húmedo, se encuentra una condición plástica, pegajosa, en la cual tampoco va a ser adecuada para el crecimiento radical. Esto, así como es importante para que crezcan las raíces, es muy importante para el laboreo del suelo. Dependerá el objetivo que uno tenga con el laboreo, la humedad del suelo que busca. Por ejemplo, si nosotros queremos mullir el suelo, vamos a tratar de hacer el trabajo en un suelo en condición friable, en el cual los bloques de suelo que se van moviendo se van desmenuzando, porque hay baja cohesión entre las partículas. Bueno, el pie de arado, como les dije, es una capa de suelo dura e impermeable que se encuentra a escasa profundidad e impide la penetración radical. Mecánicamente se puede corregir mediante el empleo de implementos de labranza vertical como cincel tusolador, porque rompen el pie de arado ya que trabaja a una profundidad mayor. También se pueden evitar disminuyendo el tránsito de la maquinaria, o también transitando con maquinaria en condiciones de humedad no tan húmedas. Como les dije, el estado plástico va a favorecer la compactación del suelo. Bueno, también la humedad del suelo tiene muy gran importancia. En la medida que el suelo se encuentra más seco, la resistencia mecánica aumenta, y la presencia de estratos duros como calcáreos o gravas se caracterizan por una elevada resistencia mecánica que va a imposibilitar el crecimiento de raíces. Acá dice esta tabla, clase de penetración de raíces en el suelo. Cuando es muy baja la penetración, está relacionado a un valor de penetración, y en la medida que la resistencia sea mayor a la penetración, va a ser más difícil penetrar. Esto está medido con un penetrómetro, y a mayor resistencia, mayor es la dificultad para penetrar en ese suelo.
Bueno, acá esta foto muestra cómo se está midiendo resistencia a la penetración en calicata a distintas profundidades. Se mide con un penetrómetro y en general cuando la resistencia a la penetración supera 1 megapascal se dificulta el desarrollo de raíces. Para el caso del cultivo de vid, los valores críticos de resistencia son 2 megapascales y de densidad aparente 1,5 respectivamente. Fíjense, relación entre densidad aparente y crecimiento radical según textura del suelo. Dijimos que la densidad aparente es típica de una textura, cuando el valor está incrementado es una señal de compactación del suelo. Densidades aparentes ideales según textura, densidades aparentes que pueden afectar el crecimiento, fíjense que son mayores, y densidades aparentes que restringen son valores aún mayores. Un suelo no compactado va a tener una baja densidad aparente y un suelo compactado va a ser este caso con una alta densidad. Se ha perdido el espacio poroso. Bueno, el volumen de suelo mojado también es importante. Fíjense en este caso que es un riego por goteo con 2 laterales, el humedecimiento adecuado y un humedecimiento inadecuado en el cual este sector de las raíces está sufriendo estrés y ese estrés va a ser transmitido a la parte aérea de la planta. Cuando el suelo está adecuadamente mojado, a mayor área de suelo mojado, mayor rendimiento en cajas por hectárea de vid de mesa. Este es un ejemplo. Bueno, la proporción relativa de aire y agua en el suelo también es importante para el crecimiento radical. En un suelo saturado la disponibilidad de aire es escasa y las raíces lo requieren para respirar. La tasa de difusión de oxígeno es mucho menor en un suelo saturado que en un suelo con un adecuado estado de humedad. Fíjense, en el aire la tasa de difusión de oxígeno y en el agua es mucho menor. La aireación del suelo está en relación con la macroporosidad. La actividad metabólica de la planta disminuye por una aireación deficiente y además disminuye la conductividad hidráulica de la raíz cuando baja la respiración. Si esta condición del suelo saturado permanece por tiempo prolongado, se produce la muerte de la planta. Acá tenemos fenómenos fisiológicos que ocurren por asfixia radical. Acá tenemos una buena condición de aireación en el suelo, y acá tenemos una pobre condición de aireación. Vamos a tener raíces anaeróbicas, muerte de raicillas, lignificación de raíces, aumento de hormonas que son transmitidas hacia la parte aérea, que van a generar efectos no deseados en el cultivo. Vamos a ver la tonalidad rojiza en raíces con asfixia. Vamos a ver un suelo compactado donde las raíces son pocas y muertas, y un suelo bien aireado con abundantes raíces finas. ¿Ven la diferencia? Bueno, si les parece, ya son las 2:30. Terminamos por ahora y continuamos a las 14:30. Así descansamos un rato y bueno, y retomamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Una consulta. Sí, ¿Ingresamos con el mismo link de esta clase? ¿Cómo? ¿Ingresamos con el mismo link de esta clase? Sí, con el mismo link. A las 2:30. Sí. Bueno, nos vemos más tarde. Hasta luego.